Hola, buenas. Soy Sofía Roch y algunas compañeras me han pedido si por favor podía leer la historia de Pitágoras que aparece en este libro, así que os voy a contar la historia del gran Pitágoras. Quiero contaros la historia de un hombre extraordinario, un hombre que algunos piensan que logró cosas maravillosas, un hombre que algunos piensan que también hizo cosas terribles. Un hombre que vive en la mente de los matemáticos cada día, aunque él vivió hace 2000 años. Este hombre se llamaba Pitágoras. Pitágoras, vaya nombre. Pitágoras fue un científico y un matemático. Algunas personas creen que podía predecir el futuro. Otras personas creen que podía recordar qué pasó en una vida anterior. Y ellos también dicen que incluso podía leer una carta aunque estaba cerrada. Contaban historias fabulosas sobre él. Pitágoras tenía muchos amigos y estudiantes, pero también tenía muchos enemigos. Pitágoras nació sobre el año 582 a.C. El lugar de su nacimiento era una isla que se llamaba Samos, en la costa de Turquía, cerca de la ciudad turca de Esmirna. Se dice que su madre, Pitais, era la mujer más hermosa de la isla y ella también tenía dones. Ella podía leer el futuro. A veces, quizás muchas veces, tenía razón. Finalmente Pitágoras empezó a hacer esto también y por esta razón fue expulsado de la isla, siguiendo las reglas de la isla en ese momento. Pitágoras se fue de viaje y cuando él viajó, probablemente viajó a Siria y a Palestina. Pensamos que también viajaba en la dirección a Babilonia, donde él conoció a los sacerdotes que medían las estrellas y los círculos. Algunas personas piensan que los científicos de la India también influyeron en él. Quizá puede ser que viajó allí también. Pero lo que es cierto es que él viajó a Egipto. ¡Oh, Egipto! ¡Egipto! ¡Qué país! Largo y estrecho. Algunos lugares son tan estrechos que miden solo 1 milla y otros lugares cerca del delta son muy, muy anchos. El país estaba alimentado por un gran río, el Nilo, el río Nilo. El río Nilo nacía del centro de África y alimentaba a todo Egipto. Le daba a Egipto su comida, su agua. Hacía el país de Egipto. Sin el Nilo no habría Egipto. Cuando Pitágoras llegó a Egipto, fue golpeado por algo maravilloso y terrible. Cada año, en primavera, el agua del Nilo crecía y crecía. En un buen año, el río podía inundar todo el país. No pienses que esta inundación tenía un agua bonita, clara y refrescante. No, el agua venía del centro de África y estaba turbia, espesa y fangosa. Y este agua obstruía todo con el limo y con el pegajoso barro. El agua estaba llena de insectos que se habían ahogado y peces que nadaban desesperadamente. Había ramas, había hojas e incluso a veces árboles. Había cuerpos de diferentes animales también, animales que se habían caído en el agua y habían sido arrastrados. También había pequeños animales como hormigas, pero había otros del tamaño de perros o incluso más grandes. Este turbio, espeso y fangoso desastre se esparcía a través de todo el país de Egipto. La inundación cubría todo el país. Cuando finalmente terminaba, dejaba atrás metros y metros de barro y limo y otras cosas detrás, cubriéndolo todo. Puedes pensar que era terrible, pero para los egipcios esto era un regalo del Nilo.
porque en ese barro estaba la fertilidad que permitía a los egipcios cultivar sus campos desde hace miles y miles de años. El regalo de Egipto era ese barro que dejaba atrás tras la inundación, el barro que podía ser arado y donde se plantaban los ricos cultivos. Pero también hacía algo más. Borraba las líneas entre las propiedades de diferentes propietarios, así que estas líneas tenían que volver a hacerse. Cuando Pitágoras vio el resultado de esta inundación, él vio a un grupo de sacerdotes egipcios que venían y llevaban una cadena de oro con 12 nudos en ella. Los sacerdotes se subían a un obelisco, que es una torre de piedra, y desde allí medían. Un sacerdote podía caminar abajo con la cadena 3 nudos y luego volvía la cadena al mismo punto. Otro sacerdote hacía lo mismo, 4 nudos más. Y después otro sacerdote cogía el final de la cadena para medir dónde estaba el primer sacerdote. Increíblemente, se formaba un triángulo con un ángulo recto. Y esto hacía un ángulo recto perfecto. Ellos hacían esto una vez y otra vez y otra vez, haciendo líneas paralelas, marcando los campos otra vez. Su método, decían ellos, era un secreto de los dioses, el cual no podía ser revelado a todo el mundo. Pitágoras se dio cuenta que no era un secreto de los dioses, pero era una propiedad de 3 números, del número 3, 4 y 5. Con estos 3 números, él pensaba que se podía hacer siempre un triángulo rectángulo. Y tenía razón. Estos números son llamados el triple pitagórico. Pitágoras estuvo en Egipto durante más de 20 años alimentándose de su sabiduría. Y esta idea sobre el 3, el 4 y el 5 es una de las más importantes cosas que él aprendió de los sacerdotes de Egipto. Después, sobre el año 525 a.C., Cambises, el rey de Persia, conquistó Egipto y se llevó a Pitágoras como prisionero a Babilonia. En la corte de Babilonia, Pitágoras se convirtió en una persona muy conocida. Él aprendió mucho allí, pero también enseñó al mismo tiempo. Sobre el año 520 a.C., él volvió otra vez a la isla de Samos, donde él fundó una escuela que se llamaba el Semicírculo. Por alguna razón, Pitágoras abandonó Samos después de 1 o 2 años y se fue a un lugar que nosotros conocemos ahora como Italia. Antes se llamaba la Magna Grecia. ¿Por qué pertenecía a Grecia? No había el país de Italia como conocemos en estos días. Todo el sur de Italia era una colonia de Grecia. Allí, Pitágoras, a la edad de 70 años, fundó una nueva escuela y parecía que tenía más de 600 estudiantes. Era una escuela secreta. Los estudiantes de la escuela eran conocidos como la Sociedad Pitagórica o la Hermandad de Pitágoras. Sus estudiantes estudiaban aritmética, geometría, música y astronomía. Se piensa que Pitágoras les enseñaba los secretos del triple, que él había aprendido en Egipto. Y también les enseñaba el famoso teorema, el teorema de Pitágoras. Muchas personas también piensan
que allí, en la Magna Grecia, Pitágoras descubrió el intervalo especial de la música que conocemos nosotros como las octavas. Algunas personas incluso piensan que allí se fundó las bases de la astrología y de la astronomía. Los seguidores de Pitágoras eran vegetarianos y no comían nada de carne y tampoco de judías. Ellos pensaban que el alma de sus amigos que habían muerto podían vivir en esos animales o incluso en las judías. Por esa razón, ellos no los comían. Después, alrededor del año 508 a.C., los campesinos que vivían alrededor de la ciudad donde Pitágoras fundó su escuela estaban muy suspicaces de qué pasaba allí y atacaron la escuela. Casi todos los seguidores de Pitágoras fueron masacrados. Pero muchos dicen que Pitágoras escapó y huyó, posiblemente a una ciudad que se llamaba Metapontium, que significa más allá del puerto. Algunas personas creen que Pitágoras murió allí con algunos de sus hermanos. Otros piensan que Pitágoras se dejó morir de hambre. Probablemente nosotros nunca lo sabremos. A Pitágoras se le acreditan muchos descubrimientos de muchas cosas. No sabemos exactamente qué cosas exactamente él descubrió y qué cosas descubrieron otras personas, pero se le atribuyen a Pitágoras el descubrimiento de todas esas cosas. Los números pares e impares, la descripción del punto, los números irracionales, varias medidas, la creación de las octavas de la música, los tripletes o los triples de Pitágoras, el nacimiento de la astrología, muchísimas cosas. Pitágoras, sin embargo, era muy secreto y solo tenemos ciertos conocimientos que se escaparon de la hermandad de Pitágoras. Él no compartía sus secretos con otros y no hay documentos, no existen de Pitágoras, de él mismo. Pero él fue probablemente el científico de ese tiempo que más ha influido en el futuro. Al mismo tiempo, es una persona de la que conocemos muy poquito. Comparado con otros griegos como Euclides, nosotros no sabemos casi nada de Pitágoras. Este gran hombre, sin embargo, fundó muchas cosas y le debemos tantas cosas en geometría, en matemáticas, en música, en ciencias. Pitágoras fue el gran griego. Espero que os haya gustado. Gracias.